no es fácil. Regresa Lorenzo Piña. Noticias, análisis, entrevistas y algo más. No es fácil. No es fácil. Hola, sobrevivientes, ¿cómo están? Bienvenidos a No es Fácil, su programa, su podcast. Espero que hayan pasado una feliz y religiosa Semana Santa y que se hayan reencontrado con nuestro Señor Jesucristo resucitado. Que tengan las energías bien puestas, fuertes, para seguir trabajando por Venezuela y por este país. Hoy tenemos un excelente programa. Hoy vamos a conversar un poco primero sobre la intolerancia, ¿sabes? Esa palabra que a mí no me gusta para nada, la intolerancia, pero vamos a conversar sobre ese tema. Y segundo, vamos a conversar después con Máximo Sánchez Brand. Él es secretario general de Fuerza Vecinal a nivel nacional y es concejal, o sea, presidente de la Cámara Municipal del Consejo de Chacao. Con él vamos a conversar en la segunda parte de este programa. Y ya, pues de una vez, un sorbito de café, que está bien bueno, por cierto. Y vamos a entrar en materia. Mire, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la intolerancia. Yo siento que las cosas en Venezuela están cambiando y van a cambiar para bien. Y antes de entrar en la profundidad del tema, yo quiero decirle que yo no quisiera estar en los zapatos, como dijo Máximo y cualquiera que lo manifieste. Yo no quisiera estar en los zapatos de las personas que le asesinaron un hijo o que un hijo murió en una protesta, o como los familiares, por ejemplo, de mi amigo Fernando Albán, que lo conocí de hace muchos años estando en Primera Justicia, que fue lanzado desde un piso 14 y murió. Yo no quisiera estar en los zapatos de ningún familiar que su hijo estuvo preso, que pasaron por calamidades, no. Yo no quisiera estar en esos zapatos, de verdad que no. Y yo sé que para esa gente va a ser más difícil superar lo que está pasando en el país y quitarse esas cosas del corazón, esa rabia y esa molestia y esa angustia que tenemos por lo antes hablado. Yo sé que es difícil, que para ellos va a ser más difícil, pero para otros no va a ser tan difícil. Entonces, yo quiero que nosotros empecemos a pensar en cómo unificar al país. Ojo, no se trata de un perdón sin revisar, ¿saben? Porque cada quien que tenga que asumir responsabilidades las tiene que asumir. Si alguien asesinó, si alguien hizo mal, si alguien hizo las leyes terrenales o las leyes celestiales o de alguna manera alguien se va a encargar de eso. Pero muchos tenemos que encargarnos de trabajar, de sacar este país adelante, de sacar nuestra Venezuela adelante. No podemos seguir en esa mentalidad de odio, de revanchismo, de inmadurez muchas veces. A mí me pasó un caso, mire, de una persona que me llama un día por teléfono y me dice, mira, Lorenzo, ¿tú viste la gorda? Le voy a decir más o menos, pero no voy a decir quién es. ¿Tú viste la gorda esa que le está cantando al gobernador tal? Y que ella sigue siendo el papá al lado del tipo. Y la broma, yo le pregunto, ¿y ella qué hace? Ella es cantante. Y entonces su trabajo es cantar. Entonces, porque le canta a un gobernador, entonces ya la vamos a etiquetar y ya la vamos a volver ñoña porque ese es su trabajo, hermano. De eso vive, o que tú la vas a mantener de ello. ¿Saben? Hay gente que es como que si usted arregla uñas y entonces usted nada más le arregla las uñas a los rojitos y a los opositores no. O le arregla las uñas a los opositores, a los rojos no. O usted vende comida y entonces usted dice, no, yo a los que están con el gobierno no les vendo comida, sino les vendo los opositores. O sea, eso no puede ser, ¿sabes? Ese tipo de cosas se tiene que acabar. La intolerancia en algún momento se tiene que acabar. Mira, este muchacho que es pelotero, unos brazotes así, que da unos honrones tremendos. En Maracay, los Tigres de Aragua, Cabrera. El muchacho por allá sale una foto con Delcy porque anda buscando una franquicia, un equipo de béisbol para fomentar otro equipo nuevo en la liga. Y la que firma los permisos era ella, no es la presidenta encargada. Pero el muchacho fue, tomó una foto, mira, lo volvieron prisa. Le dieron con todo. Entonces tú dices, pero por amor a Cristo. O sea, ¿y quién es la que está manejando el asunto ahorita? No es ella. Es como que mañana, miren, mañana hay elecciones, no sé,
elecciones en diciembre, enero, febrero, mediano del año que viene. No sé cuándo van a ser, no tengo la varita mágica, ni tampoco sé qué va a suceder con eso. Pero vamos a partir del principio de que hayan elecciones el año que viene. Y entonces, bueno, ganó María Corina, por decirle un nombre. Y esta muchacha Yulimar Roja dio un salto de esos saltos que da que parece una gacela y se ganó otra medalla de oro. ¿Quién la va a recibir en Venezuela? María Corina. Entonces, porque esa muchacha se tomó una foto con Chávez y le llevó la medalla a Chávez o a Maduro, no sé quién fue, la volvieron un desastre. La volvimos un desastre para... Entonces, yo creo que ese tipo de conducta, ¿sabes? Ese tipo de ver el país de esa manera, de la mezquindad, del odio, de la rabia, se tiene que acabar. Ojo, les repito, yo entiendo la situación del que perdió su familiar, del que tuvo un hijo preso, un familiar preso y tuvo que pasar, y le está pasando por estas calamidades. Ojo, yo lo entiendo, pero tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para que esa mentalidad cambie y podemos salir. Si no nos curamos nosotros, si no curamos el corazón, ¿cómo vamos a curar al país? Va a ser imposible. Entonces tenemos que empezar por curarnos nosotros, por limpiarnos nosotros, y eso lo vamos a lograr con Dios en el corazón para que sepa. Mire, yo le tengo un cuento para que se rían un rato, para salir de la parte difícil. Un amigo coincidió con la novia para ir a un sitio pues, donde iban a conversar y estar juntos y tener un poquito de intimidad. Y la muchacha se le apareció con esto que llaman un baby doll rojo. Y el hombre le dijo, no, así no vamos a tener nada. Así no, se viste, bebé, y nos vamos. O sea, hasta eso llega la intolerancia, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso se tiene que acabar. Yo creo que nosotros tenemos que volver a donde, mira, el que es del Real Madrid se ríe del de Barcelona, y el que es del Barcelona se ríe del Real Madrid, el que es ¿cómo es? Del Magallanes se ríe del de Caraquita, el que es de Caraquita se ríe del Magallanes, pero al final somos uno solo, somos un solo país, una sola Venezuela, ¿saben? Y tenemos que aprender a amarnos, a querernos. Miren, el hombre más importante de este planeta, que ha pisado este planeta Tierra y el universo entero, reconocido por el mundo entero, por los grandes hombres y mujeres del mundo, se llamó Jesucristo, o se llama Jesucristo resucitado. Y ese hombre nos enseñó varias cosas. La primera es que nos perdonó a todos nuestros errores, ¿saben? Y para perdonarnos, se entregó a que lo escupieran, le cayeran al palo, se rifaran su ropa, que le metieran clavos, que le metieran una lanza por las costillas, que le dieran agua con vinagre, que le hicieron de todo. Y él, por ese amor por nosotros, hizo todo eso. Y después nos enseñó a amar unos a los otros. Y después nos dice cada rato, la paz del Señor esté con nosotros. Vamos a lograr esa paz. O sea, como se llama el programa, yo sé que no es fácil. Yo lo sé que no es fácil. Pero tampoco es difícil. Y lo vamos a lograr. ¿Saben? Con Dios en nuestros corazones, algún día vamos a perdonar, algún día vamos a entender que nos necesitamos todos. Y bueno, y que Dios se encargue de ser Dios, de cobrar lo que tenga que cobrar, que la justicia terrenal cobre lo que tenga que cobrar, y nosotros vamos a dedicarnos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra gente, a nuestro país, a querer a nuestra Venezuela y avanzar en las cosas que para nosotros son importantes. Más de uno dirá, bueno, Lorenzo se metió a colaboracionista, Lorenzo está pidiendo que perdonemos a esa gente. No se trata de voltear para un lado, se trata de entender que tenemos que limpiar nuestra alma y nuestro corazón. Lo que le dije anteriormente, hasta que no limpiemos nuestro corazón, hasta que nosotros no nos sintamos con regocijo, con Dios en el corazón, nosotros no vamos a poder limpiar a Venezuela. Esa es mi recomendación del día de hoy. Nosotros estamos esperando, Dani, la conexión vía Zoom con Máximo Sánchez Brand, quien es el jefe, secretario de organización de Fuerza Vecinal y es presidente del Consejo Municipal de Chacao. Bienvenido a No es Fácil, Máximo Sánchez. Un abrazo, Lorenzo. Atento y complacido con esta entrevista. Mira, hermano, dos cositas que sé que conoces mucho el tema electoral y que tienes experiencia en esto. Hay gente pensando elecciones para cuándo, o sea, ¿qué información maneja? ¿Cómo lo ves tú?
a corto plazo, Bueno, mediano plazo. yo creo que la circunstancia que está atravesando el país ahorita es imposible definir una fecha en particular. Lo que sí es importante es que se deben dar algunas condiciones mínimas para que se dé un proceso electoral. Por ejemplo, en gran medida, parte de los problemas que han sido originados en este momento son producto precisamente, el origen de la crisis que está atravesando el país es producto de la falta de credibilidad de unos resultados electorales, que fueron los resultados electorales de las últimas elecciones presidenciales, que las instituciones electorales no lograron demostrar de manera fehaciente al punto de que hubo un recurso por parte del presidente que quedó electo en esas elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia y todos los partidos políticos tuvimos que pasar por el Tribunal Supremo de Justicia y nos hicieron una entrevista. A mí me tocó por parte de Fuerza Vecinal ir a ser entrevistado por el Tribunal Supremo de Justicia y bueno, yo les decía cuando me entrevistaban los magistrados, yo les decía precisamente eso. Yo no estoy aquí porque vine por mi propio pie, yo vine aquí convocado por ustedes por un recurso electoral que interpuso Nicolás Maduro. Entonces, las dudas sobre el proceso se originan quien intenta el recurso, le dije yo. Ahora, la decisión de esa diligencia que hizo el Tribunal Supremo de Justicia en ese momento fue pedirle al Poder Electoral que tenía que publicar los resultados. Al día de hoy esos resultados siguen sin ser publicados. La página web del CNE sigue sin estar funcionando. Entonces, para pensar en elecciones, tenemos primero que nada que tener un poder electoral que pueda resolver todos estos elementos que parecen sencillos y operativos, pero que le dan soporte y credibilidad a un proceso electoral en Venezuela. No solamente el hecho de que algunas de las cosas que tiene el sistema electoral en Venezuela son positivas, como el hecho de que más del 50% de las mesas electorales son auditadas el mismo día de las elecciones manualmente para chequear que los votos emitidos en las cajas coincidan con las actas impresas por la máquina. Son cosas que son elementos positivos, pero que definitivamente esas variables tienen que estar aclaradas de cara a un nuevo proceso O sea que electoral. eso pasa Ay, por un cambio del CNE, un nuevo sin CNE. duda, sin duda alguna debería venir un proceso en el cual el poder electoral sea designado de acuerdo a los extremos establecidos por la misma Constitución y bueno, esos no son los únicos, porque solamente el hecho de que tengas un poder electoral nuevo no resuelve el problema. Tienen que existir los recursos adecuados para poder llevar un proceso electoral en los términos que una situación como la que atraviesa el país requiere, de manera tal de que decir una fecha es una irresponsabilidad. Por Pero supuesto, también hay que darle oportunidad, según esto, tú estás haciendo una especie de cronograma, o sea, un nuevo CNE, pero si hablamos también de darle oportunidad a todos esos venezolanos, 6, 5, 6 millones de venezolanos aptos para votar en el mundo que tienen que inscribirse, sí. y la campaña, o sea, Sí, de hecho, ahí los derechos políticos de los venezolanos hoy en día están limitados. Limitados tanto para los que están fuera del país, que son los que tú haces referencia, que pueden contarse millones de venezolanos que están por todo el territorio del planeta, y los que estamos en Venezuela. ¿Por qué están limitados los dos? Bueno, los que están afuera son muchísimos, ya que no había relaciones diplomáticas con muchos de los países donde están esos venezolanos no están en el registro electoral en esos países. Ellos deberían poder ejercer su derecho al voto, no importa en qué parte del planeta estén. Eso es una cosa que se tiene que, de esas variables que yo te digo, que tienen que adecuarse para poder pensar en un proceso electoral, porque el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos que están fuera del país tienen que poder ejercerse. Y para eso, la institución del Estado venezolano, vía consulados y embajadas, tiene que resolverse para que todos los venezolanos en el exterior puedan hacer ejercicio de su derecho político. Y los que están dentro del país, que son aún más, un número mayor a los que están fuera del país, también tienen problemas. ¿Por qué? Porque los centros de votación están diseñados en torno a donde están las urbes
en las grandes ciudades, las capitales de estado. Pero cuando tú te vas a la Venezuela profunda, por ponerte un ejemplo extremo, te vas a El Tamacuro, Amazonas, hay lugares en donde no hay centros de votación, que para tú poder votar tienes que montarte en una lancha o montarte en un avión, Toda una ir a otro odisea. lugar. Entonces es muy complicado. Entonces el Estado tiene que garantizar la posibilidad de ejercer los derechos políticos a todos los venezolanos, los que estamos dentro del país, los que están fuera. De hecho, nosotros como Fuerza Vecinal, en una convocatoria que en algún momento nos hizo la Asamblea Nacional, nos invitaron y nosotros llevamos esta propuesta por escrito. Nosotros le dijimos, nosotros como Fuerza Vecinal queremos que los venezolanos, tanto los que están adentro como los que están afuera del país, tengan la posibilidad de ejercer sus derechos políticos. Explicaba, hay que facilitar vía una ley o por el mecanismo que sea, facilitar los mecanismos para que los venezolanos que están fuera del país puedan inscribirse en el registro electoral, estén donde estén, y facilitar, nosotros llamábamos la parroquialización de la estructura electoral en el país para que los centros de votación no solamente estén en los centros urbanos, sino también en los centros más apartados, Que, para que facilitar llegue la el democracia ejercicio. a todos los rincones de Venezuela. Exacto, entonces pensar en un proceso electoral, bueno, todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta para que no quede una elección hecha a medias, sino una Y no, buena no, no elección. tienes una fecha conservadora que tú digas según los tiempos, según lo que hay que hacer. Yo creo que podría ser. Además de todo lo que estamos hablando, que son aspectos técnicos desde el punto de vista electoral, también tenemos que visualizar la viabilidad política de un proceso electoral en Venezuela. Así como los norteamericanos han dicho de tres fases, que son la estabilización, la prosperidad y la transición. Bueno, en cuando tú hablas de procesos electorales, por supuesto, también tienes que tomar en cuenta esas variables políticas que han anunciado el gobierno norteamericano y que al parecer coinciden con las ejecutorias del gobierno nacional en Venezuela, de manera tal de que al gobierno norteamericano, al parecer le interesa que exista una estabilidad dentro de Venezuela para que el proceso de transición pueda ser exitoso. O sea, hay ejercicios en otros lugares del planeta en donde los norteamericanos han intervenido y pues les ha costado muchísimo lograr estabilidad en esos países en donde ellos han intervenido porque han buscado mecanismos de transición por una vía de fuerza y no por una vía de consenso que pareciera ser la La que vía se por está medio buscando de la acá. cual quieren aplicar en Venezuela. Ok, entonces, según tu criterio, entonces esto va para largo, ¿no? Bueno, yo ojalá, yo quisiera estar equivocado, quisiera pensar que esto está en el corto plazo, pero yo más lo veo hacia al mediano plazo, hacia el mediano plazo. Mediano plazo. Yo también veo 1 año y medio, 2 años elecciones. Ese es mi criterio. Hay gente que no le gusta que diga eso, pero más o menos así lo veo. Decir. Hay que administrar realidades, hay que administrar realidades. Si nosotros ponemos hoy, si cerramos los ojos y amanecemos mañana y pensamos que Lorenzo Piña es el nuevo presidente después del proceso de transición, a Lorenzo Piña le va a costar mucho controlar las variables para mantener la paz en el país. Por eso este es un proceso que tiene que ser lento para que quien le corresponda las nuevas responsabilidades a nivel nacional, pues esas variables que dan estabilidad, que pasan no solamente por las Fuerzas Armadas, también pasan por las fuerzas políticos partidistas, tanto de un lado como de otro, logren entender que todos tenemos que remar en la misma dirección si queremos que el país salga de esta situación y podamos recuperar la democracia que tanto anhelamos todos los venezolanos. Máximo, yo sé que estás en Chacao, un municipio pues que no tiene problema, pero la Venezuela profunda, esa que tú hablas, sí tiene. Un trabajador en Chacao puede ganar lo suficiente como para vivir, pero un trabajador de la Venezuela profunda no. Ayer dijo Delcy que viene un aumento considerable. Bueno, ¿de cuánto crees tú que va a ser eso? Bueno, ella no dijo un aumento considerable, ella dijo un aumento responsable. Cuando aplica la palabra aumento responsable, significa que va a tomar en cuenta algunas variables, porque no puede, cuando ella dice responsable, significa que no puede ser algo a la ligera, tiene que ser algo calculado para que eso no traiga como consecuencia más inflación y el sueldo vuelva a quedar rezagado. En ese sentido, yo sí creo, a los venezolanos les hace falta un ingreso que debe estar por el orden de los $500 mensuales.
¿En qué sentido? Fíjate que tú dices que en Chacao todo está bien. No, nosotros tenemos muchos abuelos en Chacao que viven de pensiones de vejez que no les alcanza. O compran la comida o compran la medicina. Entonces, en Chacao hay muchísima gente con una situación de precariedad complicada. Lo único que tiene un gobierno local que asiste a ese estrato de personas que están en una situación como esa, dándole medicina gratuita desde la alcaldía, incluso asistiendo alimentariamente a alguna familia o a algunas personas que están en una situación de precariedad en los términos que te acabo de decir. Entonces, no es que las pensiones en Chacao son mejores que en el Estado portuguesa, no, son las mismas pensiones. Lo que pasa es que tienes un gobierno local que se preocupa por ese estrato que en el caso de Chacao, la mayoría de los habitantes de Chacao están por encima de los 60 años. También tenemos el tema del salario mínimo, que en ese, ahí sí te digo que en Chacao no puedo hablar que tengas un salario mínimo mejor que en el resto del país, pero tienes una política de bonificación por parte del gobierno local que ayuda a que la situación sea mucho mejor. Sin duda, la solución no puede ser algo que le resuelva el problema a los que viven en determinado municipio o determinado estado. Por eso es que tiene la responsabilidad está en el gobierno nacional, que ojalá que como las cosas pintan, pues pareciera que el tema de la prosperidad va a terminar mejorando la calidad de vida absolutamente de todos los venezolanos. Ojalá a eso apuesto. Sueño con que tengamos un país en el cual los pensionados y los jubilados, al igual que los trabajadores activos, puedan vivir con dignidad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Máximo, eh, te pregunto, tú sabes que yo considero que hay tres pilares fundamentales para levantar a Venezuela. Uno, yo creo que es la educación, o sea, sueldo para los maestros, infraestructura de educación, buenos profesionales para levantar. La segunda son los gremios, o sea, los males necesarios como los sindicatos, por ejemplo, las organizaciones sindicales, todo lo que tiene que ver con gremio para volver a aquello donde se reunían, se planificaba, se hablaba, se llegaban a acuerdos. Y lo tercero, hermano, es la iglesia, o sea, reconciliar el país desde lo sublime, lo humano, la religión. Y cuando te hablo de iglesia, no te hablo de la católica, de la evangélica, de la cristiana, pentecostés, o sea, de volver a aquello de que nos podamos amar unos a los otros, ¿sabes? Que podamos reconciliarnos. Sí, durante muchísimos años en Venezuela, tú podías ser, y pongo un ejemplo deportivo, pero tú podías ser los Leones del Caracas o del Magallanes o de cualquier otro equipo, y eso no significaba que se era enemigo a muerte. No, aquí había una posibilidad de convivir siendo del partido A, del partido B, teniendo diferencias, siempre había la posibilidad de buscar un espacio para la conversación, para el entendimiento y para el acuerdo. Eso se ha venido limitando desde hace por lo menos unos 27 años atrás, se ha venido radicalizando y hoy tenemos un país súper polarizado y bueno, y aunque tú y yo podamos entender que hay que buscar un camino de entendimiento para todos los venezolanos, yo no quisiera estar en los zapatos de unos papás que perdieron la vida de su hijo en medio de las protestas del año 2015, 2016, 2017, porque esa pérdida jamás se va a poder reponer. Esa gente tiene un dolor en el alma que pase lo que pasa, les va a costar superarlo. Para personas que están tan traumatizadas, estoy poniendo ese ejemplo, pero hay muchos otros, tan traumatizadas con situaciones como esas, les cuesta mucho más entender que tenemos que buscar el camino del entendimiento al punto de que una persona que me escuche a mí o a ti hablando de que hay que buscar un punto de entendimiento para todos los venezolanos, te puede llamar a ti colaboracionista o a mí colaboracionista porque ellos están tan dolidos con la situación que sucedió que para ellos es mucho más difícil lograr entender que hay que Le va a conseguir costar un más, punto de encuentro. le va a costar Pero más. bueno, esa es la tarea que tenemos, es la tarea, la tarea que todos tenemos que hacer, no importa en qué partido político estés tú, no importa en qué posición de ideológica estés tú, tenemos que todos tratar de remar para conseguir ese punto de encuentro, el lograr perdonar de lado y lado, porque aquí se han cometido unos excesos terribles. Tú y yo, bueno, te pongo un ejemplo personal. Cuando yo fui presidente del Cabildo Metropolitano de Caracas,
el director general del Cabildo, que lo puse yo porque era un personal de mi confianza, director general del Cabildo Metropolitano era Fernando Albán. Bueno, y sabemos que Fernando Albán perdió la vida en esta lucha. Bueno, gente muy cercana a nosotros ha muerto en el Gran camino. amigo, gran amigo. ¿Sí? Bueno, o al igual que el concejal metropolitano del Alto Apure, Carlos Andrés García, que lo metieron preso y no le dieron las medicinas y la atención que requería y también perdió la vida en prisión. Entonces, Y esos son son dos casos de mucho. sí, de muchos. Entonces, cuando han sucedido eso, entonces la gente que fue responsable de esa situación tan terrible de persecución, de que metieron preso a gente que perdió la vida, etcétera, etcétera, no puede, para muchos, yo me cuento entre ellos, no puede ser tan sencillo como decir, bueno, yo pido perdón y listo. No, no, no. Hay que buscar los mecanismos para que logremos un punto de encuentro sin tener que dejar de lado a aquellas personas que actuaron con mucha irresponsabilidad y violando Que absolutamente la ley todos los tenga que hacer derechos. lo que tenga que hacer. Exacto, Pero todos exacto. no podemos dedicarnos a odiar, ¿sabes? Pero cuando Alguien yo te tiene que hablo de, trabajar y que construir el país. claro, cuando yo te hablo de estas heridas, bueno, las heridas son muy profundas. Y en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que buscar los mecanismos para que logremos conseguir ese punto de encuentro. Máximo, me gustaría que agarraras este último minuto que nos queda para que le envíes un mensaje a este pueblo agricultor, pujante, que una vez fue granero de Venezuela y que ahora pues está esperando qué va a pasar en este país. Estamos así como caimán en boque caño, ¿no? Esperando qué va a pasar en este país para ver cómo avanzamos en la agricultura. Tenemos ejemplos de Agroisleña, cómo destrozaron una empresa de ese tipo y qué sabe cuántas más. Entonces, los agricultores están ahorita como que a la expectativa de qué viene, cómo vamos a avanzar, cómo vamos a salir, cómo vamos a sacar este estado adelante. Sí, bueno, definitivamente el Estado portuguesa es un Estado muy importante porque es un Estado que produce alimentos, factor fundamental para que las cosas sucedan, que las cosas sucedan, que la gente pueda vivir de manera adecuada. Y en ese sentido, yo creo que el Estado portuguesa es un Estado que va a jugar un papel fundamental en el presente y en el futuro a corto, mediano y largo plazo. Por eso yo creo que la gente en el Estado portuguesa tiene que estar preparada porque la situación de prosperidad económica que va a recibir el país en los próximos días, próximos meses y próximos años va a traer como consecuencia que se reactiven absolutamente todas las aristas económicas del país, pasando por el tema de la agricultura, el arte, la cultura, la educación, en los términos que tú lo estás planteando. Yo me siento muy orgulloso de la gestión local que nosotros estamos haciendo aquí en Chacao. En Chacao tenemos escuelas municipales. Esas escuelas municipales tú entras y están en óptimas condiciones. Existe el 100% de la planta de profesores. No existe ninguna sola vacante. Los niños van a estudiar todos los días a sus escuelas, no como en algunos otros lugares del país donde estudian 2 días a la semana porque no hay profesores o etcétera, etcétera. Aquí tenemos la plantilla completa de profesores, se recibe clase absolutamente todos los días de la semana y además de eso, los profesores están bien pagados y los alumnos reciben alimentación en las escuelas, uniformes y los útiles escolares. Gracias, Máximo, gracias, gracias. Gracias, de verdad. Agradecerte profundamente haberte tomado este tiempo en tu agenda, que yo sé que es bastante apretada, para atendernos el día de hoy. Dámele un abrazo inmenso a todos esos amigos que tengo allá en Fuerza Vecinal en Caracas y dile pues que los queremos y que pronto conversaremos y hablaremos pues de las cosas que se van a hacer en el futuro. Claro que sí, un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad y siempre a tu orden. Gracias, Máximo, gracias. Bueno, Un fue abrazo. Máximo Sánchez Brand, un gran amigo que pertenece a Fuerza Vecinal. Con él he trabajado cualquier cantidad de veces y con quien me une un nexo de amistad profundo desde hace muchos años. Decirle que no es fácil. Usted tiene la posibilidad pues de afiliarse entrando al canal, suscribiéndose, dándole a la campanita y ahí se va a enterar de todo lo que estamos haciendo, de las entrevistas, los comentarios, las cosas que hacemos. Lo importante es que sepa que estamos aquí para servirle a usted.
No nos preocupa si usted es rojo, si usted es blanco, si usted es azul, si usted es verde, si usted es marrón, si usted es morado. No, 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 no. Usted aquí tiene un espacio para estar con nosotros en No es Fácil. Como siempre les digo, no se mueran para que vean vaina. No es fácil. Regresa Lorenzo Piña. Noticias, análisis, entrevistas y algo más. No es fácil. No es fácil.